Buenas tardes, mi nombre es Cristina Zurú y vamos a hablar sobre trombectomía con o sin trombolisis previa. Los primeros trabajos que localizan el beneficio claro de la trombectomía mecánica aparece hacia fines del 2014 y el primero es el estudio Mr. Clean. Como podemos ver acá en esta diapositiva, existieron distintos dispositivos, los dispositivos de primera generación, en la cual estuvo el MERSI, el MultiMERSI y los dispositivos de tromboaspiración hasta los stent retriever y actualmente dispositivos mucho más modernos que se tornan menos traumáticos con la arteria. Fundamentalmente lo que vemos es que la mayoría de los trombos se van a localizar en el primer segmento de la arteria cerebral media y generando infartos relativamente grandes. Si nosotros tenemos que ver los criterios para trombolisis, trombectomía, sabemos que la trombolisis es efectiva hasta las 4 horas y media y en el caso del wake up stroke más recientemente, uno hablaría de posiblemente extender los pacientes a trombolisis con RTPA si no tienen cambios visibles en el FLAIR y no hay un tiempo de inicio claro. En esos casos, esos pacientes pueden recibir trombólisis si tienen un mismatch difusión FLAIR. Existen indicaciones y contraindicaciones. En el caso de las contraindicaciones que persisten, digamos, es que si no contamos de un mismatch difusión FLAIR, la trombolisis se puede extender hasta las 4 horas y media. Tiene contraindicaciones absolutas, como la presencia de sangrado, la presencia de un ring mayor a 1.6 o un TP mayor de 15 segundos, menos de 100.000 plaquetas y fundamentalmente, digamos, lo que se controla es que no tenga un daño extenso en la tomografía, que pueda favorecer al sangrado y por otro lado la existencia de una hipertensión arterial no controlada, o sea, pacientes que mantienen en forma sostenida a pesar del tratamiento valores mayores a 180-110. Obviamente la evidencia de hemorragia en la tomografía o en el caso de que cuando haya hecho el accidente cerebrovascular un trauma severo tenga cambios traumáticos en la tomografía o la presencia sugerente de un tumor. Existen otras contraindicaciones que se fueron tornando relativas con el tiempo, como por ejemplo la presencia de NIH alto. En el caso de el manejo, la presencia de trauma reciente, siempre y cuando este trauma no haya generado daños dentro del cerebro, por eso es importante recabar el antecedente y tratar de ver bien en la tomografía, inclusive con una ventana ósea. La presencia de hemorragia intracerebral es una contraindicación para trombolisis. Y todo eso es importante
tenerlo en cuenta a la hora de tomar la decisión de tratamiento. Acá en este caso vemos el riesgo de, o el porcentaje, mejor dicho, de excelente outcome para un ranking 0,1 y nosotros vemos que si el NIH de ingreso es bajo, digamos el outcome muy bueno y el riesgo de sangrado muy bajo. Si está entre 5 y 15, este riesgo ya aumenta un poquitito más y el riesgo de hemorragia, a medida que aumenta el NIH, va teniendo mayor riesgo de tener un sangrado. En este caso, vemos que la recanalización con RTPA es infrecuente en forma completa en oclusiones grandes o que afectan en forma extensa la carótida. O sea que esos pacientes van a tener poco chance. Y aquellos que tienen una gran carga trombótica, la oclusión de vasos asociados a una stroke severa se asocia en general a un peor outcome post-trombolisis trombectomía. Por eso es importante ver en este gráfico que a mayor NIH de ingreso, peor va a ser la recanalización, ¿sí? La trombectomía endovascular fue efectiva en pacientes en 2015 pacientes enrolados con un beneficio favorable en pacientes que son incluidos con trombolisis intravenosa en 90 pacientes randomizados. Y en este caso es necesario, el número necesario a tratar para tener un buen outcome es de 8. Y un número necesario a tratar de 3 para un mejor outcome funcional. Y no se incrementó la mortalidad por sangrado intracraniano. Es posible, o en los trials fue positivo, el uso del stent retriever cuando la recanalización se alcanzó al 87%. En este caso vemos las clasificaciones del sangrado. Podemos tener la presencia de un infarto hemorrágico petequial, un infarto hemorrágico con áreas que no ocupen espacio, o lo que se llaman los hematomas parenquimatosos, que exceden el área de infarto y generan un coágulo menor del 30% de la zona infartada. En este caso, vemos un paciente con un trombo en la arteria basilar. Ustedes van a ver que el trombo toma el tercio inferior de la basilar. Se ve un signo de arteria basilar hiperdensa y con la aplicación de la trombectomía, fíjense la extensión que tuvo el trombo que se sacó, se obtiene una recanalización completa.
Este caso representa un paciente que fue admitido con una oclusión de la arteria cerebral media en su segmento M1. Se utilizaron varios devices y dispositivos para la recanalización y se removió el trombo. En este caso se estudió algunas cosas de la característica del trombo usando diversos tipos de tinciones con hematoxilina y eosina, con marcos Scarlet Blue y inmunohistoquímica. Y vimos la histología, la cual podía tener leucocitos y neutrófilos extracelulares. La histología podía tomar ADN, leucocitos, el factor de von Willebrand y calcificaciones. Y estructuralmente DNA positivo con infiltrado leucocitario. En esta figura de este paciente vemos una oclusión carotidia de la cerebral media y lo que vemos son distintos componentes que tiene esto, como por ejemplo tinción con hematoxilina y eosina, inmunohistoquímica con CD442B y la presencia de tinción de Matthews Scarlet Blue, que lo vamos viendo en las distintas fotos que están acá en la diapositiva. En esta otra figura vemos un típico trombo cardiogénico que fue retirado de un paciente hombre de 73 años con historia de fibrilación auricular y oclusión de la carótida interna izquierda. Acá vemos las distintas tinciones, la primera con hematoxilina y eosina, la segunda con inmunohistoquímica, CD42 y tercero la tinción con Matthews Scarlet Blue. Y en esta otra figura, comparando la distribución de plaquetas, vemos que los dos primeros, el A y B, son aterogénicos y el C y D son cardiogénicos, el tipo de trombo más sugerente. Esto es importante porque los trombos que son cardiogénicos son los que más van a responder a los trombolíticos previos. En este caso vemos una zona de agregabilidad plaquetaria importante y trombos con alta carga de fibrina. En este caso y distribuido tenemos tres tipos de trombo: arteriogénico, cardiogénico e indeterminado. Tenemos que los trombos tienen en el caso de tener, comparando los distintos subtipos,
El tipo A es fundamentalmente un trombo con alto contenido en glóbulos rojos que sugieren un trombo de mayor característica arteriogénico. Después tenemos pacientes que tienen un trombo muy rico en fibrina, lo cual habla a favor de un trombo indeterminado o cardiogénico. Después tenemos trombos que son ricos en plaquetas, que pueden ser cardiogénicos o indeterminados. Y existen dentro de los trombos que tienen células con glóbulos blancos, que es mucho más difícil de determinar el tipo de trombo. Entonces, si el trombo tiene un alto contenido en plaquetas, en fibrina, nosotros hablaríamos que probablemente esos trombos puedan ser arteriogénicos o cardiogénicos. En este caso vemos la composición del trombo y acorde al tratamiento trombolítico. Nosotros vamos a ver que los trombos que reciben RTPA, que fueron 20 en este caso, tuvieron un porcentaje de fibrina de 36,5, de células rojas de 37, de plaquetas de 22 y de células blancas solamente 4,3. Si nosotros tenemos que opinar sobre la trombolisis y trombectomía para el sinergismo del stroke, tenemos que ver que una cosa importante, si uno va a hacer trombolisis, no debe dilatar la trombectomía, debe empezar a trabajar todo en tándem, y si el paciente tiene, digamos, más de 4 horas de evolución y estamos en un centro con capacidad para trombectomía, el paciente debe ir directamente a trombectomía mecánica. En realidad, a la efectividad, nosotros sabemos que la recanalización no va a exceder un 30% cuando la arteria está ocluida, y esto se produce entre las 2 y 6 horas. La trombectomía suele ser más efectiva en forma directa. Después, la seguridad. Se vio que el porcentaje de sangrado relacionado a la trombectomía más trombolisis es bastante bajo y no aumenta los riesgos. Y en pacientes con antiplaquetarios o infartos de core muy grande existe un riesgo un poquito más alto de sangrado. Y acá en estos casos se prefiere muchas veces, ante pacientes con procedimientos que van a ser relativamente largos y que requieren una extracción del trombo difícil, no ir directamente a trombectomía. Y en cuanto a costo, es más onerosa la trombectomía mecánica que el uso de solamente trombolíticos. Otra forma de optimizar las terapias de reperfusión son el alerta a la comunidad para reconocer los síntomas, el traslado en ambulancia, la prenotificación al hospital que lo va a recibir, hacer un rápido triage, ya sea en domicilio o en la guardia, hacer trombolisis y trombectomía
eh, o ir directamente transporte angiografía para la trombectomía si estamos sobre la hora de vencimiento del uso del trombolítico. Y existen modelos alternativos como unidades que en nuestro medio se usa muy poco, como unidades de traslado para poder hacer la primera parte, la tomografía y la trombolisis, dentro del modelo de ambulancia de transporte de pacientes con stroke. Esto es un estudio publicado en New England Journal of Medicine el año pasado de la trombectomía endovascular con o sin alteplase previo. Estos pacientes con stroke agudo de largas arterias y tratamiento de trombectomía sola fue no inferior con comparación de aquellos pacientes que fueron tratados con trombectomía mecánica y tratamiento fibrinolítico. Acá vemos las características de las dos poblaciones tratadas y lo que vemos es que en este caso no hubo diferencia para un ranking 0,1, o sea, discapacidad mínima que no le impide volver a todas sus tareas, o directamente asintomático. Ambos tuvieron un ranking 0 de 13,2 y 13,7 y para ranking 1 de 11,3 y 8,8. Y en el caso de este otro trabajo donde evalúan en trombectomía endovascular con versus sin trombolisis sistémica en pacientes con stroke isquémico, se hizo un metaanálisis entre diversos pacientes y lo que se vio es que el estudio no arrojó inferioridad respecto a esto. Fue el estudio Direct Mechanical Thrombectomy y uno con pacientes con trombolisis previa y el estudio SKIP y el Mr. Clean. En este caso lo que vemos es que todos tocaron la línea de no inferioridad, o sea que el estudio fue neutro. No mostró ni beneficios ni contraindicación. En este caso, analizaron el estudio SKIP. El estudio SKIP tuvo 204 pacientes, a un outcome funcional favorable en el 59,9% de los casos incluidos y 57,3% en aquellos que tuvieron la combinación de trombolisis más mecánica trombectomía. Esto dio unos ratios de 1,09. Esto demostró que no existiría hacer un estudio de no inferioridad. Si tomamos trombectomía sola comparada con terapia intravenosa más trombectomía. En este caso vemos los ratios donde vemos que prácticamente la diferencia
fue muy poca entre los pacientes que recibieron mecánica trombectomía mecánica en forma directa de aquellos que tuvieron terapia intravenosa seguida de trombectomía mecánica. En el análisis primario se vio que prácticamente para un ranking 0 a 2, que en el caso de trombectomía se toma un puntito más de ranking, prácticamente en una rama hubo 60 y en el otro 59, o sea que fue un estudio de no inferioridad. Sí hay una ventaja si uno compara el trombolítico con RTPA y el tenecteplase, de que en el caso del estudio TEN-IA tenecteplase, lo que vemos es que el tenecteplase, por la forma de administración y por la rapidez, ha sido mejor que el uso de RTPA cuando uno lo tiene disponible. Lamentablemente en nuestro país no está disponible el tenecteplase, pero en caso de efectividad en estos pacientes es mejor. En este caso vemos aquellos pacientes que recibieron 0,40 de tenecteplase y 0,25, y lo que vemos es que en el caso de un ranking 0,1 sobre 150 pacientes, nosotros lo que vamos a ver es que el AUCAN es mejor con 31 pacientes con ranking 0 y 17 con ranking 1. Entonces, si uno dispone y va a hacer terapia endovascular y dispone de tenecteplase, debería utilizarlo por sobre el RTPA. En este caso vamos a presentar otro caso, que es un paciente que fue admitido con una oclusión en M1. Se tuvo que usar varios dispositivos y formas de acceder al trombo. Sepan que los dispositivos más modernos tienen capacidad de tener más pasadas y con menos chance de traumatismo. Esto muestra que se pudo ver en este estudio la presencia de las características del trombo y en este paciente, y lo que se vio es utilizando hematoxilina eosina, Matthews Scarlet Blue y inmunohistoquímica. Histológicamente se analizaron y revelaron trombos con contenido de leucocitos, factor de von Willebrand y calcificaciones. A nivel extracelular, el DNA dio positivo para marcadores de leucocitos y en el subjetivo para marcadores de neutrófilos extracelulares. En este caso vemos la presencia de un trombo en la arteria basilar y vemos que después de la recanalización con tenecteplase el paciente recupera la circulación. Fíjense que el trombo que se saca es muy largo. E inclusive se saca un pedazo de trombo muy a nivel proximal también. En este caso vamos a ver un trabajo que habla de la trombolisis intravenosa y
pasaje a trombectomía puede predecir el outcome endovascular en pacientes con strobo isquémico. En este caso comparamos los pacientes que fueron revascularizados y no revascularizados. Lo que se ve es que la diferencia en cuanto a sexo, edad, score de NIH, la presencia de el tiempo de evolución de los síntomas fue similar entre los grupos que se revascularizaron y no revascularizaron. En caso de el comienzo de tratamiento en menos de 4.5 horas y de más de 4 o 5 horas fue igual. Después vamos a ver cómo funcionó la recanalización de acuerdo a la localización del trombo. No hubo diferencias en cuanto a la medición de glucosa, ni al manejo de la presión arterial, ni la presión sistólica cuando fue admitido. En cuanto al subtipo de eventos, fueron ateroscleróticos, cardioembólicos, de otra determinación, y eventos de mecanismo no determinado o ESUS. En este caso vemos una comparación entre la presencia y localización de la oclusión y el grado de revascularización. Se vio que cuando la oclusión es completa, el porcentaje de revascularización está en alrededor del 50%, cuando está en M1 el 60%, cuando está entre M1 y M2 el 75%, cuando está en M2 puede llegar a un 100% con los catéteres que hay ahora. Cuando hay una oclusión en la carótida interna más M1, M2, el porcentaje de revascularización puede llegar a un 100, y cuando hay una oclusión de la carótida y M1 también. En este caso vemos el método de revascularización que se usó y el grado de revascularización. Los pacientes que se vascularizaron con trombolisis intravenosa más trombectomía mecánica mostraron que la combinación de ambos se asocia a un mejor nivel de revascularización. Entonces, si yo tengo una obstrucción proximal en M1 versus M1, M2 y oclusión, yo voy a ver que, digamos, no voy a tener diferencia entre estas tres localizaciones. El pretratamiento con trombolisis intravenosa versus no trombolisis intravenosa mostró un odds ratio de 11.1 y una P de 0.03. En el caso de la presencia versus trombectomía mecánica en los pacientes con tratados con terapia endovascular, mostró unos ratios de 2.94,
y lo que se vio es que de acuerdo a las pasadas de trombectomía, menos de 2 o más de 3, se vio que cuanto mayor se pasaba la trombectomía, eran pacientes que tenían un poquito más de recanalización. En este estudio observacional vieron que los pacientes que eran sometidos a trombolisis sistémica más trombectomía mecánica tenían mejor outcome que si reciben trombectomía mecánica sola. Este beneficio del uso de trombolisis sistémica antes de la trombectomía debe ser interpretado con cuidado, dado que puede tener un factor confundidor o un bias por el porcentaje de la muestra, y que se necesitan o se van a requerir trabajos grandes, randomizados, que permitan establecer el lugar de la trombectomía de la trombolisis sistémica antes de la trombectomía mecánica. Acá vemos claramente las características de los pacientes, de los tiempos que se usaron para trombolisis y trombolisis más trombectomía, que vemos que en el caso de los que usaron trombectomía obviamente y trombolisis, los tiempos fueron más largos que aquellos que usaron directamente y trombectomía mecánica, y que en este caso las PESI fueron significativas en cuanto a tiempo. En esta tabla vemos comparando con un odds ratio ajustado a los pacientes que recibieron trombolisis intravenosa y trombectomía versus trombectomía solo. Lo que vamos a ver es que en el odds ratio ajustado, esto fue mejor en el caso de los pacientes que tuvieron unos ratios con un outcome de 0,2 por ranking modificado, donde tenemos que para el caso de los que usaron trombolisis sistémica y trombectomía mecánica fue 431 sobre 1061 versus para los que usaron trombolítico trombectomía en forma directa 86 sobre 299, y eso dio unos ratio ajustado de 1,32. Obviamente hubo una diferencia a la punción, pero mostró un retraso solamente en esa rama que se decidió, y lo que sí se vio es que aquellos pacientes que fueron sometidos a trombolisis sistémica más trombectomía versus trombectomía solo tuvieron más síntomas de complicaciones hemorrágicas intracraneanos con unos ratios ajustados de 1,20, y para lo que sería trombolisis con sangrado extracraneano importante, aquellos pacientes que recibieron terapia intravenosa
más trombectomía mecánica tuvieron mayor incidencia de sangrado sistémico en comparación con aquellos que fueron solamente a trombectomía mecánica. Y ahí sí el rayos fue de 1. Ajustado fue de 1.96. Acá vemos el score de ranking de estos pacientes a los 90 días, donde vemos que en el caso de aquellos que recibieron trombolisis más trombectomía mecánica, ese buen outcome medido como 0,2 fue mejor en la rama que tuvo las dos terapias versus la rama que fue directamente a trombectomía mecánica. En este gráfico vemos la comparación entre aquellos pacientes que recibieron trombectomía mecánica versus trombolisis sistémica más trombectomía mecánica y el porcentaje de recanalización. El porcentaje de recanalización obviamente fue más importante en los pacientes que tenían trombosis proximales de un acceso más factible y fue, digamos, baja la recanalización espontánea en aquellos pacientes que tenían obstrucciones más extensas y que no lograron tener una permeabilización o el trombo estaba muy distal para ser obtenido fácilmente con los dispositivos. En este caso vemos un trombo extenso localizado en M1 que se logró recanalizar ampliamente con trombectomía mecánica, como ustedes ven acá. En este caso vemos la presencia de un stent que se sacó en este caso con un solitaire, que es un stent mucho más distal, más cercano a acercarse a M2, que también se pudo sacar sin problemas, quedando el paciente con un TC3. Y acá vemos un caso más difícil donde hay una obstrucción fija y se debió colocar también un stent para evitar la restenosis. Y en este último caso vemos un stent colocado, perdón, un trombo colocado en M2 que se sacó con un solitaire y se logró recanalizar la arteria. Y quedó con una pequeña secuela cortical. Muchas gracias.